La encargada va a ser Susana Martín del Monte. Para aquellos que no vinieseis ayer, os la voy a presentar brevemente. Ella tiene la base de su formación pues es en Economía, estudió en la Universidad Autónoma de Madrid. Su especialidad pues es Teoría Económica y tiene un máster en Marketing. Fue analista de mercado en la oficina de la Embajada de España en México y ha estado gran parte de su vida profesional pues dedicándose a Internet y desarrollo de negocios digitales en la empresa privada. Y luego en 2003 pues inicia una investigación sobre el sistema monetario y se tira ahí unos años hasta 2011 en el que publica el libro Nada está perdido, un sistema monetario financiero alternativo y sano, y desde entonces pues participa como ponente en conferencias de economía, monedas complementarias y está involucrada en el desarrollo de varios proyectos de estas monedas en nuestro país. Así que ya cuando quieras, Susana. Hola. O así, ¿no? Vale. Hola, buenas tardes ya a todos. Vale, lo que voy a hablar hoy es sobre el asunto del crédito. Es decir, voy a explicar un poco cuál es mi visión de cómo influye el crédito en la evolución de los sistemas económicos. Y además creo que esto es un tema que no es nuevo, creo que ha tenido bastante historia y voy a intentar hacer un poco previamente a la explicación, previamente a meterme en harina, que sería cómo construir la utilidad social del crédito, pues intentaré hacer un poco de resumen de lo que yo he visto en pensadores en teoría económica que se han dedicado a analizar también esta cuestión, ¿no? Cómo evolucionan los sistemas económicos. Creo que el crédito hoy día es un factor clave en esto. Está también, hay distintos aspectos que lo demuestran. Está, por ejemplo, una disciplina que se denomina la dependencia del camino. La dependencia del camino es algo que estudia cómo en las sociedades, cuando algo se financia, algo se empieza a hacer de una determinada manera, eso tiende a hacerse hegemónico y tiende a, digamos, crear un camino y crear un condicionamiento de todos los demás hacia ese camino, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay ejemplos muy prácticos, como por ejemplo cómo se estableció el hecho de que en algunos países se conduzca por la derecha y en otros por la izquierda. Entonces, esto demuestra que hay tendencias que una vez se establecen a nivel social es muy difícil abandonar, ¿no? Entonces, con el crédito y también con otros factores, ¿no? Pero el crédito tiene un papel muy importante en esto. Lo que ocurre es que, digamos, que las cosas cuando se ponen en práctica se ponen con una determinada serie de criterios que establecen una dinámica que luego ya queda, impresa ahí, socialmente, ¿no? Y todos estamos después ya condicionados a eso, ¿no? por esta tendencia a la estandarización, automática, ¿no? que nos muestra este estudio, ¿no? De la dependencia del camino. Entonces, yo voy a empezar un poco con visiones dinámicas del sistema económico que me parecen esenciales, en las que ya se ve claramente una preocupación por establecer cómo evolucionan los sistemas económicos. Entonces, el primer pensador que tenemos que nombrar en este sentido yo creo que es Marx, por su importancia, ¿no? Y quizá ha habido pensadores anteriores en este sentido. Ahora sí, ¿no? Perdón, ¿eh? Estaba yo pasando diapositivas y ahí todas calladas. Nada. Vale. ¿Ayer aparece? ¿Sí? ¿No? ¿Ayer o no? Sí, igual sigue.
Ya están ahí. Bueno, como estaba diciendo, en el tema de la utilidad social del crédito y cómo construirla, hay aspectos muy importantes en cuanto a los factores que hacen evolucionar los sistemas económicos. Iba a mencionar el primero de las, digamos, de las teorías que yo creo que valen la pena mencionar, que es que fue la que nombró Marx, o sea, la que definió Marx, con su teoría del dinero, mercancía, dinero. Ayer Jordi López ya nos avanzó algo de esto, ¿no? La idea es que el sistema económico evoluciona de la siguiente manera. Hay un dinero inicial, los empresarios tienen ese dinero inicial, entonces ponen ese dinero a producir, compran insumos productivos, contratan mano de obra, etcétera, etcétera. Con eso llevan a cabo una producción de bienes y servicios que después venden por dinero. Y ese segundo, digamos, factor, esa segunda cantidad de dinero lo vamos a llamar dinero prima. Entonces, esto lo estudia Marx desde un punto de vista microeconómico, ¿no? Desde el punto de vista de un empresario. Y esto también, él observa que lo que se da en la realidad es que en algunos casos esta última transformación, que es de la mercancía ya producida a venderla, no se produce. Entonces, esto lo llama problemas de realización. Es decir, entonces él establece, de forma bastante acertada, que en realidad en el capitalismo esto tiende a producirse y lo llama crisis de sobreproducción. Entonces, esto ya es una primera definición de este proceso que además Marx llamó proceso de acumulación, porque esto se supone que el dinero se invierte en producción, la producción se vende, se convierte en más dinero y ese nuevo dinero se vuelve a invertir y se vuelve a producir y se vuelve a sacar un dinero de la venta de esa producción, y esto es un ciclo constante, ¿no? Es el ciclo de negocio que se va produciendo una y otra vez. Entonces, él observa que el sistema capitalista, pero en realidad el sistema de economía de mercado, porque esto es bastante más general que el sistema capitalista, evoluciona de esta manera. Y en concreto en el sistema capitalista lo que observa es que esta última fase tiende a ocurrir que de repente no se da. Por alguna razón el dinero no aparece y no se compran los productos y entonces tenemos las crisis de sobreproducción. Si seguisteis mi explicación de ayer, Marx ya vio claramente al final de su vida la importancia del crédito en todos estos procesos y se dedicó bastante a estudiarlo. Lo que pasa es que no le dio tiempo a publicar prácticamente nada al respecto. Y la cuestión es que realmente, si vemos la forma de creación monetaria que vimos ayer, se ve claramente cómo la creación monetaria como préstamo con interés tiene un gran papel en esta falla de repente de que no hay suficiente dinero para comprar la producción, ¿no? Entonces, como veíamos ayer, digamos, estamos en un sistema en donde dependemos de que los bancos nos den nuevo crédito. También lo ha explicado de nuevo Jordi esta mañana. Dependemos, puesto que el dinero se crea como deuda con interés, nosotros siempre vamos a tener una deuda mayor que el dinero para pagarla. La forma de sobrevivir, de ir sobreviviendo, es obtener nuevo crédito cada año. Entonces, si eso no se produce, tenemos más deuda que dinero para pagarla. Por tanto, hay contracción monetaria, no hay suficiente dinero en el mercado. ¿Y qué ocurre? Pues que al no haber suficiente dinero en el mercado, no se puede comprar la producción. Es decir, Marx ya empezó a pensar en el crédito como un factor esencial de lo que estaba pasando en el sistema capitalista, pero no le dio tiempo a formularlo. Luego hay otro pensador importante en este sentido, que fue Keynes. Keynes, una de sus principales aportaciones fue el multiplicador económico.
La teoría del multiplicador económico lo que nos dice es, si tú aumentas la demanda agregada, y ya Keynes habla en términos agregados, no habla en términos microeconómicos de un empresario individual sumado a otro y otro, sino que habla de conceptos generales como la demanda agregada, el consumo del sector público, el consumo particular, la inversión agregada, etc., ¿no? Entonces, lo que dice es que si aumenta la demanda agregada, es decir, el dinero que se gasta en el sistema, de repente lo que vas a tener es un aumento mayor de la renta, que es la producción vendida. Entonces, aquí básicamente estamos trabajando sobre los mismos parámetros, aunque de forma agregada. La renta es la producción vendida. El PIB mide la renta, entonces es una medición monetaria de producción vendida, ¿no? Que es al final la renta. Entonces, lo que nos dice Keynes es justamente que existe esta relación entre el dinero que entra en el sistema y el dinero que sale. Entonces, al final, por supuesto, lo que Keynes también dijo, y se olvida muchísimo actualmente, es que esto ocurre, el hecho de que la demanda, un aumento de demanda agregada lleve a un aumento de renta mayor, ocurre cuando la economía está creciendo nada más. Cuando la economía no está creciendo, cuando no estamos en una tasa de beneficios alta, esto normalmente no se produce. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Pues es el mecanismo que explicaba ayer también de la espiral recesiva. Ocurre también en positivo. Es decir, si por ejemplo el sector público invierte de repente en una infraestructura, pues entonces lo que está haciendo es crear puestos de trabajo, va a contratar empresas que van a contratar trabajadores, estos trabajadores van a tener un salario, lo van a gastar en comprar otras cosas, etcétera, etcétera. Entonces esto hace que se active la economía, porque como decía ayer, todo en economía es contagioso. Entonces, si de repente hay una primera inversión del sector público en determinados sectores, esto activa la economía, ¿no? Entonces, eso es lo que hace que haya un aumento de renta mayor, porque el dinero que tú metes circula y produce renta y riqueza para todo el mundo. Vale. Entonces, al final, lo que podemos extraer, digamos, yo creo que podemos sintetizar lo que estos dos pensadores nos dijeron. Casualmente, los dos son los fundadores de las dos tendencias de izquierda que más conocemos, que son el comunismo y el socialismo, ¿no? La socialdemocracia, ¿no? Entonces, los dos tenían esa preocupación por la sociedad, pero claro, al final podemos sintetizar al final que realmente estas dos teorías suyas siguen este esquema las dos, que es, hay un mecanismo de entrada de dinero en el sistema económico, en el sistema productivo, hay una renta como resultado. Lo que pasa es que, y esto no nos lo decían, pero lo sabemos, también hay unas externalidades, por llamarlo de la forma en que los economistas llaman a todo el sistema socioecológico, digamos, ¿no? Todo el sistema social y todas las implicaciones de los sistemas económicos en la sociedad, en la ecología, en el medio natural, etcétera, etcétera, ¿no? Los economistas denominan a todo esto externalidades. En general, bueno, se puede poner el punto de vista en otro lado y no esto es un punto de vista modelocéntrico, es decir, todo lo externo al modelo no me interesa. Es la sociedad y lo que pasa en la sociedad, los ratios de criminalidad, son todo externalidades, cuestiones accesorias y colaterales, ¿no? Entonces, pero bueno, estoy utilizando la terminología oficial por si hay algún economista en la sala. Entonces, la cuestión es que, digamos que la síntesis de estos dos planteamientos es un poco esta. O sea, entonces, claro, cada uno de estos dos pensadores propuso una solución política que tenía que ver con su visión de cómo entra el dinero en el sistema económico. Es decir, Marx lo que veía claramente es la apropiación original. ¿Cómo han conseguido estos empresarios el dinero que originalmente ponen a producir? Pues el robo, el botín de guerra, el abuso de poder, etcétera, etcétera.
¿no? Él observó todo esto y dijo, bueno, pues solución política, pero política por el lado de, bueno, pues de un cambio de gobierno, un cambio del sistema de propiedad, etcétera, etcétera. Entonces sus propuestas fueron, pues, lo que pudimos leer en el Manifiesto Comunista, ¿no? Pues, la dictadura del proletariado, etcétera, etcétera, porque digamos que en aquel momento él lo que veía era eso, era esa forma de entrar dinero en el sistema económico, de cómo empieza todo esto, ¿no? De cómo empieza el ciclo. Y tampoco aportó soluciones a esos problemas de realización que él mismo definió, de cómo llega la crisis de sobreproducción y de ahí no sales, ¿no? Él no aportó soluciones a esto. Después llega Keynes y él tiene otra visión. Él tiene la visión, por supuesto Marx no considera que el dinero es una cuestión clave en sí misma. Esto es uno de los temas, en aquel momento él no se da cuenta de esto. Lo que Keynes viene a aportar de diferencial respecto a la visión anterior era, primero, vamos a ocuparnos de los problemas de realización. Es decir, el problema es que de repente hay una crisis, en la crisis hemos visto que se concentra la riqueza, pues vamos a intentar que no haya crisis. Vamos a intentar solucionar los problemas de realización. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay otros mecanismos de entrada de dinero en el sistema económico y si no los hay, nos lo podemos inventar. Por ejemplo, podemos hacer que el Estado, en lugar de ser un ente que tiene una responsabilidad subsidiaria, por lo tanto se dedica a hacer exclusivamente lo que no se hace a nivel privado, sino que sea todo lo que conviene al interés general, pero no lo va a hacer nadie a nivel privado, pues lo hace el Estado. Ese era el papel del Estado antes de Keynes. Pues de repente Keynes dice, pues no, ahora el Estado va a tener un nuevo papel. Y lo que va a hacer el Estado es que cada vez que falte dinero en el sistema económico, lo va a meter. Y lo va a meter con dos mecanismos. El gasto público, por un lado, con la creación de infraestructuras, etcétera, etcétera, también con subsidios, porque observó también que las personas, los trabajadores tienen más propensión marginal al consumo, es decir, que de la renta que tienen se la gastan en mayor proporción que la gente de renta alta. Por lo tanto, dijo, vamos a proporcionar subsidios y a la vez que solucionamos un problema social, vamos a hacer que esta gente, que se lo va a gastar todo, solucione este problema de que la oferta se queda parada y no es capaz de que la gente no consume, ¿no? Entonces, él se ocupa sobre todo de los problemas de realización, pero también de crear estos nuevos mecanismos de entrada de dinero en el sistema económico. He explicado el del gasto público, luego está el otro, ¿no? Que es el de la política monetaria. Entonces, con este sistema lo que hace Keynes es, el mercado de dinero es el que es, pero lo vamos a trucar. Es decir, no vamos a dejar que el mercado defina el tipo de interés por la oferta y la demanda, porque eso no tiene sentido. Vamos a hacer que el tipo de interés sea el que nos conviene para generar mayor inversión. Lo cual es como lo que estoy diciendo, ¿no? Es decir, vamos a dejar el mercado de dinero tal como es, quizá porque en aquella época tampoco se le ocurría otra fórmula, y vamos simplemente a trucarlo. Vamos a manipular el precio para poder inyectar más dinero en la economía cuando interese, incluso hacer que los agentes privados inyecten más dinero en la economía porque al estar el tipo de interés más bajo, más gente va a tomar préstamos y va a hacer inversiones, ¿no? Entonces, por supuesto, esto exigía, para ser sostenible, no es sostenible. O sea, el planteamiento de Keynes hay que decir claramente que no es sostenible. Es decir, lo que hace Keynes es esta tendencia al crecimiento permanente que veíamos ayer, que nos impone el tipo de interés, la creación monetaria con tipo de interés, como deuda con interés, la perpetúa. O sea, lo que hace es posibilitar que se realice. Es posibilitar que exista ese dinero cuando falta para digamos, seguir inflando el sistema, ¿no? Entonces, claro, eso no es sostenible. Lo que pasa es que en los años 30 esto era una preocupación bastante relativa. Digamos que había capacidad de crecer. No había nadie en aquel momento preocupándose por los límites del planeta, ni por el cambio climático, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, él hizo un planteamiento en una época
y quizá en aquella época fue una solución, pero hay que revisar todas estas posibilidades porque hoy estamos en un mundo muy diferente. Entonces, la cuestión está en que Keynes hizo un planteamiento que era, digamos, insostenible a largo plazo, pero como él decía, a largo plazo todos muertos, ¿no? Entonces, bueno, pues era una solución temporal que podía servir, ¿no? ¿Qué opino yo de todo esto? Creo, os lo voy a decir porque me parece que podría ir por aquí la cosa. Es que creo que hoy estamos en un momento de cambio político que nos pide un nuevo mecanismo de entrada de dinero en el sistema económico. Entonces, creo que ahora mismo esa es un poco la necesidad política que estamos viendo. Lo que ocurre también con todo esto, y creo que se puede deducir bastante claramente, por ejemplo, del keynesianismo, es que según sea ese mecanismo de entrada de dinero, va a ser el resultado. La renta resultante, tanto en distribución como en cantidad, o sea, la renta que pueda ser más o menos. ¿Cómo son esas externalidades? ¿Son positivas o son negativas? Todo va a depender de cómo entre el dinero en el mecanismo económico, de cómo digamos, inyectamos ese dinero en el sistema económico, ¿no? Creo que por eso el concepto de cómo se introduce el dinero en el sistema económico es esencial, ¿no? Entonces, bueno, una vez dicho esto, voy a comentar un poco lo que yo considero que es lo que yo considero que es relevante, ¿no? a nivel de monedas sociales, lo que podemos aprender de todo esto, ¿no? De cuáles son los métodos más adecuados para introducir dinero en el sistema económico. Ayer decía que ante los problemas que nos plantea el sistema monetario actual tenemos dos salidas. Tenemos la reforma desde arriba, que sería transformar el sistema monetario y financiero que existe hoy, el sistema que, por ejemplo, el Banco Central Europeo, la forma de funcionamiento del Banco Central Europeo. Entonces, bueno, pues en esa línea hay tesis como la de la Modern Monetary Theory, que lo que dice prácticamente es vamos a dejar que el Estado cree el dinero. Entonces el Estado emite el dinero y lo gasta en la circulación, lo gasta para producir los bienes públicos, bienes y servicios públicos. Entonces, en esa función de crear ese bienestar colectivo, ese bienestar social, digamos, proveer los servicios necesarios a la sociedad, pues está gastando dinero que ya entra en el circuito económico, y entonces lo que hace después es retirarlo con impuestos, para que haya una circulación, ¿no? Entonces, digamos que este es el planteamiento original. A mí se me queda un poco corto este planteamiento, porque me parece que falla el concepto de cómo financiar la iniciativa privada. Se supone, según los planteamientos de Modern Monetary Theory, que va a haber un sistema financiero que va a funcionar como funciona actualmente, aunque con una reserva del 100% del dinero. O sea, que digamos que efectivamente el sistema financiero funcione como todo el mundo cree que funciona, que es primero obtener, digamos, ahorro, y una vez obtenido el ahorro, entonces lo prestas. Y si lo prestas a alguien, quien lo ha depositado no lo tiene disponible. O sea, no es que yo recibo unos depósitos y presto una parte y me quedo otra parte y entonces eso se multiplica. No. O sea, solamente se presta 100% lo que se tiene y nada más. Entonces, como digo, a mí esto se me queda un poco corto a nivel de... porque deja, digamos, la iniciativa privada digamos, en manos del sector financiero, que no sabemos si va a funcionar con estas premisas, y obviamente si lo hace, lo hará con un tipo de interés, que también es, que digamos que introduce este factor
que hemos visto ayer, ¿no? de tendencia al crecimiento ilimitado, no tanto como si todo el dinero se crea así, obviamente, pero sí que hay, al haber una cantidad de dinero que se pone en circulación así para la inversión privada, sí que va a introducir este factor en la economía. Entonces, al final, lo que tenemos para poder crear un nuevo sistema que sea sostenible, tenemos los retos siguientes. Por un lado, necesitamos poner el dinero en circulación, esto ya lo hemos visto, de alguna manera. También necesitamos tener alguna manera de asignar recursos a los proyectos interesantes, y lo de definir qué es interesante y qué no es algo que no voy a entrar ahora, porque eso sí es complicado realmente. O sea, el tema de la decisión social de qué es interesante y qué no es algo que hay que ir viendo, pero ahora no voy a entrar en eso. Pero bueno, digamos que tenemos un método de asignación social que nos dice, bueno, pues esto es interesante y lo otro no. Bien. Entonces, para eso tiene que existir una manera de asignar recursos ahí. Entonces, bueno, y también hay otra cosa fundamental que es la confianza. Es decir, para que este tipo de sistemas funcione, para que cualquier sistema monetario funcione, es necesaria la confianza, que la gente realmente se crea que este título que me permite comprar algo, realmente me va a permitir hacer esto. Porque todo lo que es dinero y crédito, estamos en el imaginario colectivo del futuro. Si os fijáis, muchísima nomenclatura del sistema financiero tiene nombres que tienen relación con el futuro. O sea, estamos hablando de, por ejemplo, futuros, que es un derivado. Estamos hablando de crédito, que viene de creer. O sea, todo el lenguaje del sistema financiero está hablándonos del futuro. ¿Por qué? Pues porque realmente el dinero es un puente entre el presente y el futuro, ¿no? Entonces el crédito lo que hace es hacer posible algo en el futuro. Lo que hacemos es, la inversión consiste en crear una unidad productiva para hacer algo que, por supuesto, llegará en el futuro, porque para eso lo estamos creando desde hoy, ¿no? Hemos visto cómo lo hace, cómo es la propuesta de Modern Monetary Theory, que es que lo cree el Estado. Hay otras propuestas, por ejemplo, aquí tenemos a Jorge, que nos va a hablar de Bitcoin y de los derivados de Bitcoin mañana. Una forma de asignar es, por ejemplo, la que hace Bitcoin, ¿no? O sea, podemos partir de una cantidad de dinero X y repartirla a partes iguales. Esto es, por ejemplo, lo que ha hecho una experiencia de un derivado de Bitcoin que se llama Aurora Coin, que se supone que lo están poniendo en marcha en Islandia. Entonces, bueno, esta gente lo que ha dicho ha sido, vamos a preminar, es decir, a crear la cantidad, digamos, inicial de dinero que vamos a usar en este sistema, y lo vamos a repartir a partes iguales entre toda la población de Islandia, por ejemplo. Y luego a partir de ahí, pues después se podrá minar. Minar es otra forma de crear el dinero en el caso del Bitcoin y de todos sus derivados. Y esa minería, al final, lo que hace es, digamos, de una forma también bastante arbitraria, el que pone sus máquinas a resolver los problemas X que están planteados en el código del Bitcoin, pues consigue esos Bitcoins o las monedas, digamos, que sean, las derivadas del Bitcoin. Pues es una cosa bastante arbitraria también. Pues está pensado para que mantenga la cadena de verificación de transacciones que tiene Bitcoin, pero bueno, no deja de ser bastante... Sí, es que aquí no tengo diapositivas, estoy explicando. Esta vez no ha sido accidental. Entonces, bien, bueno, pues ya digo, existen otras fórmulas de poner dinero en circulación, y luego por fin está el crédito, ¿no? El crédito para mí es la clave. O sea, yo creo que el crédito, y esto es algo que ya dijo Schumpeter. Schumpeter nos dijo que el crédito y el dinero tienen funciones diferentes. Es decir,
Y os voy a leer lo que decía en uno de sus documentos. Al endeudarse con los bancos, los emprendedores e innovadores se endeudan con la sociedad entera, de forma que, al menos desde un punto de vista económico, la devolución de esas deudas no acaban con la devolución a los prestamistas del principal y los intereses, sino que requiere asimismo la restitución de los bienes finales. De esta forma, anticipando el dinero como capital, el sistema bancario adquiere un papel de contable social. Emite un derecho que habilita a los emprendedores, a diferencia de otros agentes sociales, a comprar antes de vender. Es decir, aquí ya aparecen conceptos muy interesantes como el contable social, que lo atribuye al sistema bancario. Schumpeter está muy fijado en la economía real y en la innovación. Y entonces lo que él ve claramente es que el crédito emite un derecho que permite al empresario endeudarse antes de haber aportado nada al sistema. Entonces aquí estamos de nuevo en el concepto de, digamos, de usar los recursos de los demás para poder producir algo en el futuro, ¿no? Entonces de aquí de donde viene el concepto, de aquí de muchas más, aspectos, ¿no? Pero ayer vimos algunos, ¿no? Pero de aquí viene también el concepto del control social del crédito. Es decir, mientras que tú un dinero que has ganado, en teoría pues tienes una libertad bastante amplia para gastártelo, y en teoría para gastártelo en cualquiera de las cosas que te apetezca comprar. Sin embargo, el crédito es otra cuestión, porque el crédito tiene aspectos sociales. Y entonces, bueno, pues la forma de entrar dinero en el sistema económico a través del crédito, si el crédito está controlado socialmente, con cierto control social, si queréis, ¿no? O sea, aquí ya puede haber variabilidad, ¿no? En cuanto al control social que existe, pero yo creo que este es uno de los principales mecanismos y que más posibilidades nos permite para, digamos, hacer esa introducción de dinero en el sistema económico y conseguir un sistema económico y una sociedad, por sus externalidades y por la renta resultante, que sea realmente el mundo que queremos, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer... también otro aspecto que no quiero dejar de tocar es la necesidad de interacción con las monedas convencionales. Esto es un aspecto que en las monedas sociales, en la economía convencional, se trata como comercio exterior, es decir, una economía nacional cuando exporta consigue divisa internacional, pongamos, cuando importa se gasta esa divisa internacional en bienes que producen otras economías. En las monedas sociales yo creo que al final es lo mismo, es decir, necesitas una interacción con los demás. Tú puedes tener un sistema que te provea de tus necesidades más, bueno, de las que sean realmente. O sea, cada sistema de moneda complementaria puede tener unos objetivos diferentes a otras. Es decir, cada sistema de moneda complementaria tiene que plantearse cuáles son sus objetivos y entonces eso lo puedes cubrir dentro de la comunidad con los productores locales, pero llega un punto en donde obviamente nunca vas a poder tener todos los bienes y servicios que están disponibles en la economía global. Si tú eres capaz de introducir, digamos, moneda convencional en el sistema, podrás gastarla también. Entonces la podrás gastar quizá con criterios más sociales, etcétera, etcétera, pero podrás, digamos, permitir el acceso a bienes que son externos a la economía social y que además probablemente siempre lo van a ser. O sea, probablemente siempre va a haber necesidad de comprar algún medicamento y ese medicamento pues es muy raro que justo coincida que el productor esté en tu comunidad. O sea, lo normal es que eso se produzca en cualquier parte del mundo y tú necesites justamente uno que no está aquí. Entonces siempre va a haber un poco esa necesidad de comprar bienes externos y yo creo que las monedas sociales es importante que se planteen. Hay muchas que no lo hacen, ¿eh? O sea, yo no estoy diciendo que sea imprescindible. Por ejemplo, el BIR que ha explicado Miguel antes no tiene interacción con el franco suizo, en principio. Entonces es una moneda que se crea, digamos, con el crédito mutuo, que también lo ha explicado Miguel muy bien. Entonces, al hacer una transacción, se crea la moneda cuando yo tengo
0 y tú también, si yo te pago 100, pues yo tengo menos 100 y tú más 100. Entonces, así hemos creado la moneda. Y el BIR, que es la moneda que se crea de esta manera, después se gasta y es un círculo, digamos, cerrado dentro de sí mismo y no tiene interacción externa con el euro, ¿vale? Con el franco suizo ni con ninguna otra moneda. Entonces, os voy a contar un caso práctico, que además expuse hace muy poco, que es el caso del EuroCAD. Y entonces, ya con esto yo voy a entrar en la última fase, que es lo último que voy a tocar, que es cómo tratamos los fallidos. Es decir, al final no podemos olvidarnos de que todo lo que ha pasado, toda la crisis financiera que tenemos, viene por haber entregado mal el crédito, por haber asignado mal los recursos por parte de los bancos. Como vimos ayer, se trata de la construcción de una burbuja especulativa porque los bancos han creado mal el crédito, han asignado demasiado crédito a la especulación y demasiado poco a la economía productiva. Eso nos puede pasar también a nosotros. No podemos olvidarnos que en la economía social a lo mejor no crearemos una economía especulativa, pero si entregamos mal el crédito y aquellos que se les ha dado el crédito para que a su vez en el futuro entreguen unos bienes a la comunidad que puedan vender y no lo hacen, pues entonces lo que habremos creado es mucho dinero y ningún bien o servicio tangible que poder comprar con ese dinero. Entonces el sistema no funcionará. Funcionará mal por otras razones diferentes a las cuales la economía actual está funcionando mal, pero también funcionará mal. Entonces, esto es una clave esencial. Cómo asignamos el crédito nos va a dar la clave de si el sistema funciona o no funciona, ¿no? Entonces, voy a exponer este caso práctico para que veáis un poquito cómo funciona. El funcionamiento básico de una empresa es que te puedes crear una cuenta y a partir de esa cuenta simplemente recibir el pago en esta nueva moneda, ¿no? Entonces tú tendrías tu sistema de banco online y entonces es una moneda digital y entonces tú, si haces, por ejemplo, una venta y la cobras en EuroCAD, lo que puedes hacer es simplemente recibir el pago en tu cuenta y luego cuando tengas el dinero en tu cuenta te lo gastas. Esto digamos que sería la cuenta más básica, ¿no? Cuando eres una empresa, y en este caso seguimos digamos, el principio de Schumpeter, de que son los empresarios los que pueden endeudarse, precisamente porque tenemos una garantía de que ellos, ellos tienen el plan de realmente entregar algo a cambio, y entonces eso lo podemos comprobar y podemos verlo. Si le das crédito a una empresa, ya estás en un segundo nivel y entonces además de poder cobrar productos y servicios en esta moneda complementaria, además pueden endeudarse, es decir, comprar sin haber vendido antes algunos bienes y servicios que sean necesarios para su industria y entonces entrar en negativo. Entonces, al entrar en este pasivo, después adquieren esta responsabilidad de entregar a cambio bienes y servicios en el futuro. Y por último, los particulares, en nuestro caso, también podrían entrar en el sistema comprando la moneda complementaria con euros. Esto nos proveería al sistema, a la gestión del sistema de unos euros que después veremos qué hacemos con ellos. Pero bueno, la cuestión es que hay ahí unos euros que se pueden utilizar para hacer el cambio inverso. Es decir, alguien que tenga moneda complementaria pueda comprar algo que esté nominado en euros a través del cambio, es decir, una convertibilidad. Entonces, yo con una moneda complementaria compro cosas que están fuera del sistema gracias a este mecanismo, ¿no? Que puede tener varias formas, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría esto, digamos, a nivel gráfico en el agregado, ¿no? Estos son casos concretos, lo que hemos visto hasta ahora. En el agregado, esto quedaría de la siguiente manera. La creación monetaria tendría el primer origen, que es el crédito mutuo, que es yo te pago a ti, yo compro algo y en la transacción hemos creado el dinero. Como decía bien Jordi antes, este es un dinero que no está ajustado exactamente al nivel de la economía que queremos. Es decir, que si queremos hacer más transacciones, creamos más dinero y si no, no lo creamos y por lo tanto tiene siempre el tamaño de la economía
que necesitamos. Entonces, bueno, al hacer la transacción se crea el dinero. Otra forma de crear el dinero es, como he dicho antes, el cambio con el euro. Es decir, tú tienes euros y cambias, entonces consigues Eurocats, la moneda complementaria. Y entonces, bueno, tienes una masa monetaria mayor, ¿no? Entonces tienes como dos respaldos, que no serían bien respaldos, serían, digamos, sería la contrapartida de la masa monetaria, sería o bien futuros productos que se entregarán, crédito mutuo, que son deudas, deudas a nombre de los productores, y unos euros que están, digamos, metidos dentro del sistema y que están ahí, digamos, a cambio de una masa monetaria mayor. ¿Cómo se reduce esta masa monetaria? Pues entonces, lo primero es compensación de saldos. De igual manera que yo, al hacer una transacción, pago 100 y yo tengo menos 100 y el otro tiene más 100, a la inversa pasa igual. Si yo tengo más 100 y me lo gasto en una empresa que está en negativo, pues entonces, si yo le pago a esa empresa 50 pues, y ella tiene menos 200, pues yo, al pagarle, mi cuenta desaparece en esos 50 y en la suya de menos 200 pasa a menos 150. Entonces hemos destruido masa monetaria y hemos destruido crédito también. Entonces queda compensado y eso es una de las formas de destruir el dinero. La otra fórmula es lo que he mencionado antes, que es el cambio inverso. Es decir, con una moneda complementaria de repente cambias de vuelta al euro y entonces desaparecen los euros que tienes en el fondo común y también desaparece la moneda complementaria, porque se compensa igualmente, ¿vale? Eso es otra forma de destrucción monetaria. Entonces, yo creo que esto es importante entenderlo porque aquí tenemos una reformulación de lo que es un sistema sano a nivel financiero. Es decir, nosotros en el sistema actual financiero, el concepto es que tú cobras interés, entre otras cosas, porque tienes que prever los fallidos. Entonces tú, si tienes a alguien muy solvente, le das un crédito al 6%. ¿Por qué? Porque en ese grupo de personas muy solventes, los que no devuelven el crédito son a lo mejor el 1%. Entonces tienes que prever que eso, digamos que ese que no paga, los demás pagan por él. Es el interés, ¿no? Y entonces, bueno, tienes en cada categoría de crédito un tipo de interés cada vez mayor cuanto más riesgo, ¿no? Entonces, este sistema a nivel individual suena bien, pero a nivel colectivo nos ha llevado a donde estamos ahora. Es decir, la gestión del riesgo individual ha sido una que suena bien en principio, pero que luego si lo ves a nivel colectivo cuáles son los resultados, te das cuenta de que el riesgo colectivo es mucho mayor. Lo que estamos haciendo con el sistema monetario actual, creando el dinero como deuda con interés, es incrementar el riesgo sistémico. Antes ya de la crisis ya habíamos visto una concentración del sistema bancario clarísima. Cada vez hay menos entidades y cada vez son mayores. Eso ya estaba antes de la crisis, pero es que encima con la crisis hemos visto que la forma de solucionarlo, que es a base de rescates, nos ha llevado a todavía entidades mayores, todavía más grandes y más necesidad de no dejarlas caer, claro, por los efectos que pueda tener. Y ya para completar el cuadro, tenemos la unión bancaria. La unión bancaria lo que hace es establecer mecanismos todavía más potentes para poder rescatar a la banca en toda Europa. Es decir, asegurar que vamos a poder rescatar a los bancos en Europa. Lo cual, bueno, pues lo que hacemos estamos simplemente incrementando el riesgo sistémico cada vez más, ¿no? Entonces tenemos que ver el riesgo colectivo de otra manera. Entonces, ¿en qué se traduce en un sistema de este tipo que haya un fallido? O sea, lo que ocurre en este tipo de sistemas es que no hace falta devolver el crédito. Es decir, en el sistema monetario y financiero actual, tú recibes un crédito y como estás pagando interés por cada por cada unidad de tiempo que tienes este crédito, al final se ve la necesidad de que tienes que devolverlo cuanto antes, obviamente, porque cuanto más tardes en devolverlo, más te costará.
En este sistema, como no pagas intereses, la cuestión es que tú puedes tener esta línea de crédito abierta de forma indefinida y el objetivo no es devolverla, no es devolver el crédito. Lo que pasa es que tienes que estar comprando y vendiendo. Obviamente este crédito se justifica y digamos que la contrapartida con la cual tú tienes que pagar de vuelta ese uso del crédito es comprar y vender. Es decir, usarlo para adquirir bienes y servicios de los demás participantes en el sistema y también facturar, es decir, vender tus productos y servicios. Y la idea es establecer unos mínimos, tanto de compra como de venta, como, digamos, obligación o contrapartida del empresario respecto al sistema. Por lo tanto, no es un crédito que tengas que devolver y, por lo tanto, el concepto de fallido cambia, porque el concepto de fallido en el sistema monetario y financiero actual es cuando tú no devuelves el crédito. En cambio, en un sistema en que no tienes que devolver el crédito, necesitas otro concepto de fallido. El concepto de fallido es muy sencillo, y es que si tú tienes una serie, tienes, digamos, una masa monetaria que se supone que tiene que comprar unos bienes y servicios de los señores que se han endeudado, pues que son los productores, pues entonces el fallido en este tipo de sistemas consiste en que esos productores han comprado pero después no han vendido. ¿Por qué? Porque no saben, porque no quieren, porque quiebran, porque se mueren, por mil historias. Puede ocurrir, todo puede ocurrir. Entonces, la cuestión clave aquí es cómo hacer frente a este tipo de situación. A la situación en que una empresa compra algo, entonces tiene un pasivo, adquiere un pasivo de él con el resto del sistema y de repente no es capaz de devolver esto a la sociedad, digamos, que sería vendiendo algo, digamos, un bien o servicio, digamos, por esa o sea, compensar su deuda con la venta de un producto, ¿no? Que sería la forma de ponerse de nuevo a cero. Entonces, ¿cómo se afronta este tipo de...? Claro, lo que ocurre aquí, o sea, si esto se te produce de forma generalizada, y entonces mucha gente compra cosas, se crea masa monetaria por esas transacciones de compra, y de pronto nadie es capaz de vender, o de los que han adquirido esas deudas, la mayoría no pueden vender que interese a los demás, lo que se te produce es la inflación. Y peor todavía, la falta de confianza en el sistema. O sea, si esto se produce de forma generalizada, la gente se va a dar cuenta que con este título que me has dado no compro absolutamente nada. ¿Por qué? Pues porque no hay suficiente producto, o no hay el producto que yo necesito. Entonces, se te puede producir la inflación, es decir, al haber más dinero, demasiado dinero para los bienes y servicios disponibles en el mercado, pues suben los precios. Y, mucho peor, también se te puede producir la quiebra de confianza, que es ya la muerte del sistema. Es decir, cuando la gente ya no confía en que esto tú va a poder comprar algo con este título que le has dado, entonces la gente ya directamente abandona el sistema. Entonces, ¿cómo se puede afrontar esto? Y esto ya es un poco pues, planteamientos que son los que están ahí, ¿no? O sea, un poco de repaso de cuáles son las opciones de cómo afrontar esta situación de fallido, ¿no? Pues podemos esencialmente hacer dos cosas. Podemos prever sistemas para reponer en la misma mercancía, en mercancías, esta falla de productos y servicios, o podemos ver la posibilidad de reponerlo en euros. Son las dos opciones. Esencialmente, tú puedes coger y decir, bueno, pues por ejemplo, si reponemos en mercancía, lo que vamos a hacer es que otros productores cubran esa falta de mercancía que se ha producido por el fallido. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, pues podemos, por un lado, decir, para entrar en el sistema necesitas avales de tus colegas, de tus socios comerciales, de las empresas que confíen en tu forma de hacer. Entonces, empresa A confía en empresa B por 100 euros, o 100 Eurocats, o lo que sea, la moneda complementaria. Entonces, ¿qué ocurre? Que la empresa
A va a tener que poner 100 euros o 100 eurocats, perdón, de su mercancía en el caso de que la empresa B de repente resulte un fallido. Poner un aval en una mercancía en lugar de en moneda oficial es una cosa más fácil, ¿no?, que en moneda oficial. Esto es una posibilidad. Otra posibilidad es una tasa en cada transacción. Por ejemplo, en cada transacción que haces generas una tasa del 0,5%, tasa de las transacciones financieras, que está de moda, en la cual tú vas creando una bolsa de Eurocats, de moneda complementaria, una bolsa central, que va a estar ahí disponible por si ocurre un fallido. Inconveniente, pues que estás inmovilizando masa monetaria para por si acaso tal, o sea, entonces estás reduciendo, aunque sea mínimamente, estás reduciendo el dinero en circulación y la capacidad de intercambio, pero a lo mejor vale la pena porque son cantidades pequeñas, etc. Esto es otra posibilidad, ¿no? Otra posibilidad, la oxidación. Antes se ha mencionado también la posibilidad de que haya una especie de impuesto que cuanto más tiempo tienes el dinero y no lo usas, pues de repente te va cayendo una especie de impuesto, ¿no?, que a causa de tener el dinero parado te va penalizando. Entonces, esto sería de aplicación desigual, porque aquel que sea muy proactivo y que gaste el dinero y lo mueva muy rápido no la pagaría, y sin embargo, depende de la aplicación, ¿no? Hay muchas formas de aplicarlo, pero bueno, la cuestión es que puedes tener esta pequeña oxidación que también va formando un fondo común que también te permite, asumir estas posibilidades, estos posibles fallidos. De forma externa, reponiéndolo con euros, ¿no? Cogemos de la barra azul de aquí y esto lo suplementamos con euros, metemos euros en el sistema. Bueno, pues esto obviamente hay que pagarlo con euros, ¿no? La posibilidad sería, pues por ejemplo, que todas estas cosas, el seguro, la tasa sobre las transacciones sea en euros, y entonces el fondo lo haces con euros en lugar de con moneda complementaria. Puedes también, exigir avales tangibles. Puedes decirle a alguien, bueno, pues si tú quieres crédito aquí, me pones de garantía tu casa o tu nómina en euros, ¿no? Entonces, con esos avales accedes al crédito. Esa es otra decisión. Y por último, tienes la opción de contratar un seguro de caución, que es una aseguradora que tú pagas en euros, por supuesto, también una prima de seguro, y te cubre la posibilidad de que tú falles en el sistema. Entonces, si tú fallas, pues le paga al resto del sistema, ese descubierto que has dejado. Yo creo que con esto termino. Solamente deciros que creo que este es uno de los temas más importantes en el tema de las monedas complementarias. El hacerlo bien supone tener un sistema sano que funciona y que de hecho genera la confianza por el propio funcionamiento adecuado del sistema. Es una forma de conseguir confianza, es justamente funcionar bien durante un tiempo con una serie de participantes iniciales y luego, pues con esta trayectoria, conseguir que más gente se adhiera, aunque es un camino lento. Por ejemplo, el BIR yo creo que es el claro caso de este tema, en donde la gente lleva 80 años funcionando, ¿no? Y así es como han llegado a los números que han llegado, ¿no? Si se hace mal, podemos quebrar el sistema y podemos generar inflación, que son las dos cosas bastante indeseables que minan el sistema. Y nada más, si queréis ver un poco la definición de la moneda, la tenéis en esta página web. Y si queréis comentamos, ¿no? En todo esto son todo, cuestiones que realmente son decisiones de la comunidad que pone en marcha la moneda y que son cuestiones bastante claves, ¿no? Entonces yo creo que es importante el debate porque aquí no hay una buena decisión o una mala decisión. La mala decisión se ve cuando no funciona, pero a priori, pues depende de la sociedad, puede funcionar mejor un sistema u otro, ¿no? Entonces es también una cuestión que tenéis que ver
y valorar, ¿no? Entonces, si queréis, comentamos. Muchas gracias. Bueno, pues si alguien tiene alguna pregunta, ahora es el momento. Jorge, quería preguntar, ¿cómo podemos realmente discernir de alguna forma frente a tantos conceptos de moneda complementaria, de si con euros, no con euros, convertible, no convertible? ¿En qué momento realmente puede ser más interesante o no la convertibilidad y de alguna forma si realmente se considera si lo que no tenemos es un sistema capitalista, no tenemos un sistema de que queremos cambiar el sistema, pero tal vez a lo mejor sí que sea necesario a lo mejor de momento el utilizar el sistema que tenemos hasta ahí está sumando el otro. Pero puede ser positivo o no puede ser positivo el que vamos a ser complementaria con el euro o puede solamente a lo mejor que seguimos un poco animando la pelota de la a ver, animando la pelota estás porque si no haces nada ya estás animándola. O sea, quiere decir que lo que ocurre es que en el sistema actual estás participando, quieras o no, simplemente por no hacer nada. El no hacer nada significa estar alimentando el sistema actual. Entonces, hacer algo complementario, yo pienso que las dos vías son necesarias. La vía de intentar cambiar las instituciones no se puede abandonar en ningún momento, porque es algo que al final es necesario, porque si no es que te pueden directamente, o sea, es que la vía de monedas complementarias necesita que no tener una oposición muy frontal de parte de las instituciones, porque si no ni siquiera se puede, de momento no existe, por lo menos en España, pero no olvidemos que al mismo tiempo que se creaba el BIR en Suiza, se creó, o más o menos por la misma época, se creó la vara en Austria, ¿no? El Börgel en Austria y la vara en Alemania. O sea, se crearon otras monedas complementarias que tuvieron un gran éxito, pero las cerró el Banco Central alemán o el austriaco. Entonces se acabó, ahí se acabó la experiencia. Entonces quiero decir, las monedas complementarias están muy bien, pero no podemos olvidar que tenemos que tener una pata también institucional en la cual estemos, digamos, trabajando, por lo menos para no criminalizarlas, para que nadie pueda criminalizarlas y cerrarlas, porque eso ya es el primer, digamos, punto para empezar, para poder seguir y para poder fomentarlo, ¿no? Y luego, si tienen que tener convertible o no, pues esto cada cual lo tiene que valorar. Es decir, la convertibilidad tiene unas ventajas. La convertibilidad te permite, o sea, por ejemplo, hay distintos tipos, ¿no?, que no he comentado. Tú puedes tener, por ejemplo, permutas temporales. Es decir, tú tienes moneda complementaria y como hay un fondo de euros en el sistema, pues lo que haces es decir, bueno, pues déjamelo por 3 meses. Entonces, por 3 meses yo cambio mi moneda complementaria, 100 Eurocats, por ejemplo, lo cambio por euros, ¿no? Entonces, puedo pagar a Hacienda, por ejemplo, o puedo pagar el alquiler, que de momento no me lo cobran en euros, en Eurocats, y entonces puedo hacer cosas y bueno, y entonces a lo mejor consigo esos euros de vuelta y lo que hago es devolver los euros al sistema y volver a adquirir los Eurocats. Si no lo devuelvo tampoco pasa nada, porque como hemos visto, esa operación de permuta reduce la masa monetaria y sigues en equilibrio, ¿sabes? Sigues... ¿Esa convertibilidad la podría tener también el profesional o tendría que ser manualmente los proveedores a lo mejor en la producción? Sí, o sea, no, es que eso es una decisión social. Es decir, quién puede acceder a ese crédito y quién no puede es una decisión social. Lo que cada comunidad tiene que ver es el interés tanto de los participantes como de la propia comunidad en sí. Entonces, la idea es, digamos, analizar las necesidades de la sociedad. Por ejemplo, esto de la permuta temporal me hizo mucha gracia porque lo vi en un sistema de moneda complementaria del Valles. La Hora del Valles, que es una comarca de Cataluña, tienen un sistema de moneda complementaria que se llama la Hora. Y entonces es la Hora
y equivale a 10 euros más o menos, ¿no? Ellos lo calculan así. Entonces tienen esta fórmula de la permuta temporal, pero no la usan, porque como su forma de tomar decisiones es asamblearia, a la gente le da vergüenza y no la usan. Nadie pide crédito en euros. Entonces, claro, pues cada comunidad puede tener sus necesidades particulares, ¿no? Y sus, digamos, sus circunstancias estructurales y culturales y su toma de decisiones, que también condiciona todo esto. La idea es que hay un equilibrio entre la responsabilidad individual y colectiva, es decir, el hecho de que cada cual se responsabilice de lo que va a hacer. Por ejemplo, si hay una permuta temporal, te tienes que responsabilizar de que vas a devolverlo. Eso va a ocurrir o no, depende de las reglas. Si pones unas reglas que a la gente realmente le suponen una obligación y hacen lo posible por devolverlo, con eso es suficiente, el sistema funcionará bien. Si realmente las reglas a la gente se las salta a la torera o digamos que el sistema digamos, el concepto de cumplir esas reglas no les resulta coercitivo, moralmente siquiera, no las van a cumplir y entonces tendrás un problema, ¿no? O sea, pero volviendo al tema de la convertibilidad, pues yo creo que es una decisión social, es una decisión de que la gente tiene que saber si eso le conviene o no, manifestarlo y ver si realmente a la gente le conviene, pues ver la mejor forma de gestionarlo. La convertibilidad, ¿qué le haría? ¿Una entidad, una asociación, un colectivo? En este caso estamos hablando de que, digamos, la entidad gestora del sistema sea la que, digamos, reciba esos euros cuando la gente cambia, es decir, cuando compran la moneda local con euros, pues lo guardan ellos y ellos mismos sean los que cambian de vuelta. Existe otra forma de convertibilidad, que sería que la moneda complementaria, digamos, se cotiza. Es decir, alguien te ofrece 0,7 euros por cada Eurocac. Bueno, pues ahí tienes un cambio, digamos, del mercado negro, si lo quieres llamar así. Sí, o sea, hay distintas fórmulas posibles. Algunas tienen unos condicionantes y otras. Si dejas flotar la moneda y que cualquiera la compre y la vende, no es tu obligación como banco central, o sea, como entidad gestora, que es un banco central al final, no es tu obligación cambiarlo. No necesitas tener euros para que la persona que tiene moneda complementaria lo pueda cambiar por euros, porque como pasa con el Bitcoin, uno que tiene euros te compra el Bitcoin, por lo tanto tú tienes moneda complementaria y simplemente recibes una oferta de alguien externo al sistema. Ahora, también te lo pueden hundir el sistema, porque de pronto te pueden hacer un ataque y que tu moneda no valga nada o que valga demasiado y entonces dificulte. O sea, tienes una serie de condicionantes en un caso y en otro. Entonces, bueno, pues eso es un poco... todas estas cuestiones hay que verlas, digamos... Bueno, yo iba a apuntar solamente que es un grave riesgo, la convertibilidad. Una moneda de estas, si funciona sin convertibilidad con el euro, bueno, las cosas funcionan bien, si se hacen bien y tal, pero en el momento en que te pones en contacto con una moneda que es más universal que la tuya, que se pueden comprar más cosas y tal, es arriesgado, ¿no? Hay que prever mecanismos. Lo que ha dicho ahora Susana, la solución esta del préstamo temporal, es una solución muy inteligente, diría yo, porque además está reforzando la paridad 1-1, porque tú estás prestando 1-1, y con lo cual estás en la mentalidad de la gente, por aquello de los surcos, de marcar, pues estás reforzando la paridad 1-1. Pero si tú cambias permanentemente tu moneda en euros, entonces estás invitando a que valga 0,7, valga 0,6, valga 0,5. Yo lo decía por el tema de las empresas, normalmente que están acostumbradas a que tienen que pagar, como tú decías, los impuestos a Hacienda, ¿no? Entonces, a lo mejor hay una parte que sí que la pueden emitir en moneda social dentro de sus establecimientos, pero otra que tienen que derivarla a los impuestos. Sí. Entonces, esa parte es la que realmente ellos tienen que ver de cómo solucionan fiscalmente. Sí, o sea, fiscalmente sobre todo. Impositivamente.
Así que viene más gente. Creo que en cuanto a la convertibilidad, mañana también seguiremos, ¿no?, un debate muy interesante con Res Cataluña, porque Res Cataluña no es una moneda no solo de B2B entre comercio, sino también B2C, o sea, entre comercios y consumidores. Y allí, por ejemplo, tú pagas 100 euros para conseguir 110 restes. Entonces... Perdona un momento, Miguel. Es que me parece que estás confundido. Mañana no hay... ¿No viene? No. ¿Ni Nuria? No, o sea, bueno, Nuria a mí no me consta que vino aquí. Bueno, Sí. si no lo recuerdo en el programa... ¿En dónde está? Porque yo no la... Sí, según lo que he entendido. Vale. Es que no lo pone, pero es una moneda. Es el resto. Vale. Es que como habla de Nuria todo el rato, no hay una Nuria aquí. Pero sí, es la moneda. Se ha cambiado el Vale, programa. claro. Viene Nuria por Perjuice. Sí. Perjuice está en el programa, pero no puede venir, no va a venir Nuria. Vale. Pues entonces ha sido un fallo de la... Nuria, ¿no?, de Cataluña podrá explicar no más sobre sus experiencias, ¿no?, de aceptar que esta Euroreserva, que de momento no han cambiado, pero si mal no recuerdo, su idea es aprovechar ese fondo en euro para conceder, ¿no?, microcrédito en euro a los socios, pero bueno, mañana nos explicará mucho más. Creo que el concepto que debemos tener en cuenta en hablar de dinero y de estabilidad, al fin y al cabo lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, la estabilidad del dinero, ¿no?, puede modular perfectamente por herramientas que existen en realidad. Nunca ha sido introducido en la economía, o lo que sea, pero existe. Y resulta que hay dos funciones en mi opinión que son diferentes y se ha históricamente acoplado, que es donde yo creo que está el gran raíz del problema. Una cosa es la medición de valor, que es una cosa social también, porque el valor es la que damos todos a las cosas. Entonces hay una cuestión de soberanía personal y social, de que las personas tengan derecho de hacer referencia a una unidad abstracta y en base a esta referencia establecer lo que ellos piensen son los valores de las cosas. Entonces, ahí entramos en la cuestión de que si tenemos derecho a dictar eso o no, etcétera, y quiénes las autoridades para hacerlo. Pero teniendo en cuenta que se puede, en términos matemáticos, establecer perfectamente una unidad arbitraria, abstracta, para representar el valor entre todos, y crear un sistema que de por sí es estable. De forma, por definición, un sistema estable no puede tener un producto inestable. Entonces, si tenemos una manera de establecer la estabilidad del sistema, sabemos que la unidad es estable. Pero resulta, en nuestro trabajo, para llegar a eso, tenemos que dividir dos funciones. Una es la función de medición, ¿no?, de cuánto valoramos las cosas, y otro es la gestión social, de, como decías tú, del crédito, que realmente al fin y al cabo no debe ser en términos de acceso a la unidad, sino tiene que ser en términos de acceso a recursos reales. Entonces, por un lado, la sociedad tiene que estamos muy mal acostumbrados. Estamos acostumbrados a hacer esas decisiones en base al dinero. Tanto que hemos perdido el norte. Ya hasta la gran mayoría de las personas ni siquiera tienen una relación, digamos, real con su mundo físico. No lo tienen. Todo se va a través del ciclo del dinero. Entonces, eso es un gran problema. Pero creo que la ciencia nos dice de que por un lado tenemos que tener la cuestión de medición de valor y por otro lado tenemos que gestionarnos como una sociedad con respecto a los recursos y las cosas que tenemos, ¿no? Entonces, la separación, como la separación del Estado y de la Iglesia, ¿no? Por un lado, tenemos un sistema que nos da una posibilidad de valorar las cosas de forma estable, porque tenemos la ciencia de estabilidad, de sistemas de variantes, etc. Lo tenemos muy bien ensayado, aunque nunca se ha importado a la economía o al sistema financiero. Eso lo tenemos resuelto. Pero el otro sistema es el sistema de gestión de la sociedad, ya que el dinero deja de ser
el Dios, ¿no? Porque cuando nosotros logramos apartar el dinero a una unidad de medida, nada más, que todos tenemos acceso y todos cuando compramos dinero vemos que los saldos suben y bajan y que debemos, ¿sí? Pero es una medida, las condiciones que permiten que eso sea estable se puede hacer, pero el dinero es secundario. Y ese es el problema. Seguimos volviendo siempre a pensar de que el dinero es la herramienta para el control social. Y creo que no se puede crear un sistema que vuelve a intentar inventar el dinero que sea otra herramienta de control. No, pero... Eso no es una crítica, sino es un comentario. Vale. A lo mejor estamos de acuerdo. Pero el fin es tener bien claro eso. Entonces, eso es un poquito lo que quería decir, que cuando dices tener la conversión, volviendo al caso, ¿no? Entonces, la conversión, tenemos un problema. Nosotros hemos pensado, en Vivo Currency hemos pensado, ¿no? ¿Cómo haríamos eso? Porque si la gente da una unidad que es medida nada más, ¿sabes? ¿Cómo se relaciona con dinero? Y hemos llegado a la conclusión que, primero, el dinero oficial, siempre y cuando se mantiene bajo los preceptos existentes, es un veneno. Pero de que te va a desestabilizar cualquier cosa que haga. Está mal concebida, es totalmente errónea y tiene un montón de errores de lógica básica. Por lo tanto, dado que no tenemos más remedio, la única manera es establecer que un tipo de paridad, pero no puede ser paridad en términos de €1 por una unidad, tiene que ser otra cosa. Y a nosotros nos ha ocurrido, que es imperfecta siempre, pero nos ha ocurrido, por ejemplo, decir que si establecemos una unidad de medida con respecto como valor referente a una hora de trabajo humano, ¿no? Entonces calculamos en una sociedad cuál es la hora no cualificada, etcétera, y decimos, pues ya está. Una de las unidades vale lo que esta sociedad, con su dinero, dice que vale la hora no cualificada. Y ya está, pero es mecánica, porque el momento que sea especulativa, entonces, como te discuto las cosas bien dichas, se tumba. Pues es un poquito esto, la conversión es que me preocupa del mapa, todo lo que has dicho no me parece vivo currency compliant, decimos, ¿no? Pero me preocupa es un poco la asociación y la sensación de necesidad, ¿no? Que es otro tema filosófico. Sí, a ver, el tema simplemente es que, bueno, dos cosas. La cuestión es que, o sea, estoy totalmente de acuerdo en lo que dices, en el sentido de que hay, de hecho, quien ha dicho que el dinero es ¿cómo era? El dinero es la sangre de la sociedad, o sea, es cómo se gestiona la voluntad de la sociedad. Entonces, al final lo que ocurre es, pero yo he intentado ponerlo de manifiesto en lo que he dicho de que la forma de introducir el dinero en el sistema económico realmente da forma al final al propio sistema social y económico, cómo funciona nuestra relación con el medio ambiente, cómo funciona absolutamente todo. O sea, realmente es un tema absolutamente clave esa toma de decisiones que dices tú de cómo nos gestionamos con los recursos. Obviamente, o sea, esa es la clave. Entonces, ¿cómo se toman esas decisiones? Pues eso sí que es un mundo, ¿no? O sea, yo no he querido entrar aquí porque eso es otra charla entera y más. Porque el tema de decisión social, pero al final esa decisión social se transforma en una, digamos, en un poder de otorgar el crédito. Entonces eso por un lado, en eso estamos de acuerdo, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros podemos gestionar con mucho el acceso a los recursos y luego medir este acceso positivo o negativo, ¿no? Bueno, pero el acceso a los recursos en este caso yo lo llamo crédito. Si quieres lo llamas de otra forma, pero... El problema conceptual es que es un error decir que es el acceso a la unidad de medida. No, es el acceso al crédito. O sea, digamos que en este momento... Sí. Al acceso al crédito... No, pero el crédito no es el acceso a que... O sea, en este caso, lo que yo he explicado es que no tienes unidades de medida de pronto que te ponen en tu cuenta y que te puedes gastar. Tú estás a cero y lo que tienes es capacidad de acceder a los recursos comprando cosas. Y ese es, o sea, en realidad es capacidad de endeudamiento, si queremos ser más estrictos. O sea, entonces, eso es lo que yo estoy llamando crédito, pero porque en el fondo es un crédito de todo el sistema hacia ti. Te van a dar bienes y servicios, te van a dar recursos a cambio de una promesa de deuda tuya, una promesa de pago en recursos, de lo que tú vas a producir. En el fondo, simplemente estás
Con el crédito y el dinero estás midiendo esos recursos, nada más. Sí, entonces el crédito es simplemente decir que tú consumes recursos y debes recursos. No debes dinero, debes recursos. Y pero según lo que pasa tu es que capacidad de devolver recursos, tus saldos lo reflejará, la medida se reflejará. Sí, lo que pasa es que digamos que lo que tú haces con estas unidades de medida es que esos recursos en el fondo, ¿qué haces? O sea, yo produzco recursos, sí, bueno, pero o sea, el hecho de que alguien te los compre y te dé un dinero a cambio significa que lo que tú has producido es válido, ¿entiendes? Es válido para otra persona. Entonces, no me gusta hablar de recursos así, porque me gusta hablar de compra y venta y de dinero y de crédito, porque es que realmente para mí el concepto es que con la venta la gente que está vendiendo valida que de verdad está haciendo algo que le sirve a los demás. Sí, es una forma de validar. Estamos de acuerdo. Vale. Pero la pregunta es, cuando dices crédito y controlado crédito, etc., ¿de sobre qué? ¿Estás controlando el crédito, entre comillas, en términos de controlar las cuentas de las personas? No. ¿O estamos controlando créditos en términos de acceso a recursos? Estamos controlando el acceso a los recursos. Vale, pues entonces estamos de acuerdo. Exactamente. O sea, por ejemplo, una de las cosas que se podrían hacer, que a lo mejor no es lo más normal, o a lo mejor técnicamente es complejo, pero tú, por ejemplo, podrías hacer que si una persona está pensando, un productor está pensando producir sillas, pues que no pueda comprar diamantes, porque obviamente las sillas no requieren diamantes, ¿no? O sea, tú le estás dando crédito, le estás dando acceso a los recursos para que él produzca una cosa que es útil socialmente, que ya has determinado que es útil socialmente, que es crear una silla, y sin embargo ese acceso no implica el acceso a los diamantes o a los cruceros, implica el acceso a la madera, a los tornillos y a tal. Entonces tú podrías limitar tecnológicamente el acceso a los recursos que realmente esa empresa necesita. O sea, te quiero decir que sí, que es el tema del... No cualquiera tiene licencia de hacer una obra. Exacto. Entonces hay que cumplir una serie de reglamentos sociales. Eso es. Esto estoy 100% de acuerdo. Bien. Y es ahí donde tenemos que ir. Yo lo que creo encima es que lo que ya tenemos en círculo, ¿no? Hasta podríamos reducirlo y tendríamos el control que necesitamos. Entonces, el problema realmente que tenemos económica no es porque a la gente idea que son tonterías. Yo creo que el problema realmente es otra. Pero bien, estamos de acuerdo que siempre que se separan las cosas, yo creo que... Respecto a lo que decías de la convertibilidad, estoy de acuerdo con que realmente hay que tener mucho cuidado. O sea, por ejemplo, la libre flotación a mí no se me ocurriría en la vida, me parece una locura, que era lo que estaba mencionando Jordi ahora mismo. O sea, la libre flotación significa que tu moneda puede ser atacada, puede ser, al contrario, puede ser usada como herramienta especulativa. Bueno, en esto a lo mejor Jorge mañana nos da un punto de vista diferente, porque todas las criptomonedas tipo Bitcoin, etcétera, etcétera, se basan en un modelo muy liberal de, digamos, creación monetaria y de transacción también. Entonces, bueno, podemos a lo mejor aprender algo, ¿no? Pero a mí en principio me parece muy complicado que una moneda que realmente se está usando para la producción de bienes y servicios pueda flotar libremente, porque es lo que está pasando, por ejemplo, con Bitcoin, que está cambiando de valor cada día, con lo cual es muy difícil gestionar digamos, la economía digamos, de alguien que está cobrando en esta moneda, porque claro, es que cada día, ¿sabes?, tienes un precio diferente de las cosas y es todo, bueno, es un poco raro, ¿no? A lo mejor podemos ver otro punto de vista, pero vamos, en principio mi punto de vista es ese, ¿no? Sin embargo, sí que es necesario, quizá, en el concepto de una moneda social pequeña, de poca gente, o de pues el no poder interactuar con el euro para nada. Pero bueno, lo que acabas de decir también es interesante. Por ejemplo, una hora, tomar una referencia real y decir, vamos a referenciarnos a esto, y el tipo de cambio va a ser, digamos, las unidades que correspondan a una hora con las unidades que corresponden a una hora en nuestro sistema. Entonces, puedes ahí establecer, eso es posible y es factible también. Entonces, bueno, son posibilidades que se están... La fruta de Vilanova está anclada a la hora, al cambio de 10 frutas por hora. Sí. Y ya sabemos que con el tiempo valdrá más que el euro. Sí. Porque el euro ya... Eso también puede ocurrir, o sea, que puede haber más sensación. Bueno, hay
otra cosa muy bien, teóricamente, si tú tienes muy claro cuánto vale tu moneda alternativa, que tienes el sistema muy bien montado, entonces pasa lo que pasa, el dinero se convierte en un recurso obligado por gente que no se enterado que mejor que el otro, pero tienes que vivir con ella, pero es una cosa que compras donde estés. Entonces, no lo compro porque no me compro el impuesto, o la multa, o lo que sea. Bueno, yo os quería decir que ya nos hemos pasado bastante y nos he dio un poco a comer y eso, ¿vale?